terrorismo o el narcoterrorismo. Narcoterrorismo, sí, la instalación de eso. Como instalación, exactamente. A ver, César, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora lo escucho Ahí bien. está, perfecto. Ahora te recuperamos. Bueno, César, estábamos hablando de esta supuesta creación de un DNU para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en lo que es la seguridad interior de nuestro país. Lo hemos charlado este tema alguna vez, te hemos consultado sobre esto. Decime qué pensás en estos tiempos, ¿no? Con cómo está el contexto actual. Bueno, yo lamento profundamente que sigamos con esta historia. Yo pensé que iba a ser una magia y nada más. Yo espero que esto sea parado en el Congreso. No hay ningún DNU que pueda voltear leyes del Congreso Nacional, y en este caso hay 3 leyes que prohíben taxativamente la intervención de las Fuerzas Armadas en el marco interno, que son la Ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior. Independientemente de esto, hay un caso excepcional, ¿no es cierto?, que por motivo de conmoción interior y por motivo gravísimo, así dice la Constitución, ¿no es cierto?, pueden intervenir las Fuerzas Armadas previo dictado del estado de sitio por parte del presidente de la Nación. Acá quieren dar vuelta a todo, quieren bajar, denigrar a las Fuerzas Armadas, denigrar, digo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que rebajar, ¿no es cierto?, los objetivos y las misiones principales de las Fuerzas Armadas, de las que tienen y las que deben tener, que son la última ratio, la última fuerza que tiene el Estado para defenderse de la agresión de potencias extranjeras o de estados extranjeros o de fuerzas extranjeras, o llamarle como quiera, se le puede cambiar el nombre, siempre que sean fuerzas extranjeras que tengan un poder o una potencia similar a la que tienen las potencias de las Fuerzas Armadas nuestras, o similar o parecida o superior o inferior, pero digamos, tienen que tener esa característica. Quieren renigrar de esas misiones principales, las quieren bajar a otras misiones, por eso es que está este intento, que son poner a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a trabajar en lo que es, o a trabajar o accionar en lo que es el narcotráfico y el terrorismo. César. Bueno, el narcotráfico son únicamente cuestiones de orden interno que tienen que solucionar las fuerzas de seguridad federales. Ustedes saben la cantidad de fuerzas de seguridad federales que hay en el país, entre Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas las policías provinciales, cientos de miles de efectivos que deberían estar dedicados exclusivamente a eso. Y el terrorismo, la pregunta es, ¿qué terrorismo? ¿Cuáles son las organizaciones terroristas? Los 4 cazafantasmas que aparecieron el otro día en el video ese, esos cuatro vestidos, ¿no es cierto?, en realidad un video todo muy raro, una cosa que pareciera más que un video real, un montaje. Así que o es un montaje, o son tan elementales y tan poco profesionales que no vale la pena ni siquiera destinarle un comentario. Sin embargo, estamos hablando de poner a la Fuerza Armada a seguir a esa banda de delincuentes, digamos, narcotraficantes o terroristas. ¿Qué son los terroristas? César, los terroristas, sí. Déjame que te pregunte con eso, porque uno de los argumentos que están usando para avanzar justamente en esta propuesta o en esta hipótesis es que las guerras cambiaron, que los cuidados de las fronteras también cambiaron, que ahora como la tecnología atraviesa a los crímenes, a las lógicas criminales y demás, vos podés tener un negocio que tiene que ver con el narcotráfico en la otra punta del mundo de donde tuvo su origen. Ayer escuchaba a algunos pensadores de estos modelos hablar de esa hipótesis, de esa lógica de que por eso cambian las lógicas, que ya no hay que defender ninguna frontera porque cambiaron los crímenes, las lógicas de Estado y demás. ¿Vos qué pensás de eso? Pregunten en Estados Unidos a ver qué fuerzas armadas. Bueno, mirá, esa es una respuesta. Ahí está, sí. Pregunten a a Estados Unidos si tienen las fuerzas armadas, ya sea la infantería marina, ya sea el ejército, ya sea la fuerza aérea, custodiando la frontera, claro, o persiguiendo a los delincuentes narcotraficantes dentro de Estados Unidos. Está bien. Que le vaya a preguntar Milei a Trump, que le pregunten, ¿no es cierto?, a las principales potencias del mundo si las fuerzas armadas tienen para combatir el narcotráfico adentro o para defender la frontera, ¿no es cierto?, de las posibles agresiones que tengan
de otras potencias. Y aparte en el caso de Estados Unidos, peor, ¿no es cierto? Y aparte contradicción, César, contradicción también porque por un lado queremos avanzar con las barreras migratorias que tienen que ver con una lógica de protección de frontera y por otro lado decimos estas cosas, ¿no? Hay contradicción ahí. Por supuesto, pero las Fuerzas Armadas, vuelvo a repetir, las leyes lo prohíben, pero aparte, vuelvo a repetir lo que siempre digo, hay que ir ¿no es cierto?, a la parte de aptitud de las Fuerzas Armadas, a la parte práctica y pragmática de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas ni desplegadas para hacer frente a este tipo de acciones, ¿no es cierto?, de origen absolutamente interno, que requieren una preparación desde que el cadete entra a la escuela de policía, digamos en la policía provincial o en la policía federal o en la gendarmería, para prevenir, para entrar con armamento que primero no es letal, para hacer inteligencia. ¿Quién va a hacer la inteligencia en estos casos? Porque el ejército no puede hacer inteligencia militar en esto que sería la inteligencia criminal, es decir, las Fuerzas Armadas tendrían que manejarse con la inteligencia que proporciona la Policía Federal o la Gendarmería. ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo una barbaridad. Y Petri, y vuelvo a repetir, Petri y Bullrich en esto son ignorantes porque ignoran las capacidades reales que tienen la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, para todo tipo de acciones, ignoran las capacidades, ignoran el adiestramiento, ignoran que los cadetes del Colegio Militar o la Escuela de Suboficiales ingresan a la Escuela de Suboficiales del Colegio Militar para hacer 3, 4 años y después los años que hacen de subteniente, de teniente y de sargento primero, etcétera, preparándose para una guerra con elementos externos, con un potencial similar al que tenemos nosotros, y nosotros, el ejército, las Fuerzas Armadas en general, tienen armamento letal. Letal significa pistolas, fusiles, digamos cañones, tanques, aviones, helicópteros, para producir daños irreversibles. Las Fuerzas Armadas no están para entrar en un asentamiento o en un barrio precario o en barrios importantes del conurbano o donde sea, ¿no es cierto?, buscando narcotraficantes, porque el ejército tiene fusiles y el fusil cuando tira, ¿no es cierto?, a 300, 400 metros y lo que encuentra enfrente lo mata, y la pistola también, y los cañones ni hablar. Entonces, ¿de qué me están hablando? Y cuando hablan de terroristas, ¿de qué organizaciones terroristas están hablando? ¿O que quieren perseguir a los mapuches con los tanques en el sur? Claro. ¿O qué quieren hacer? ¿O cuáles son las organizaciones terroristas? Que puedan entrar, como dicen por ahí, no, de Hamas o de Hezbollah, una célula. Bueno, para eso están los organismos de inteligencia, la CIDE y tantos organismos de inteligencia que hay de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura Naval, que están para esas cuestiones. Y la Fuerza de Seguridad, cientos de miles de efectivos de Fuerza de Seguridad, que dejen, vuelvo a repetir, son ignorantes, irresponsables porque en los lugares donde se ha aplicado estos sistemas, que la Fuerza Armada ha intervenido en el marco interno, llámese Colombia, México, Perú y otros tantos lugares, los resultados han sido catastróficos. Han sido malísimos, pero no solamente para la fuerza, por el tema de corrupción, de indisciplina, etcétera, sino para la población civil, ¿no es cierto?, donde ha habido prácticamente centenares de muertos civiles, muchos de ellos inocentes, muchísimos, la mayoría inocentes, porque las Fuerzas Armadas no tienen límites, digamos, para actuar cuando salen al campo de combate. Las Fuerzas Armadas salen al campo de combate para matar al enemigo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, bueno, de hecho nosotros lo tenemos muy claro con nuestra historia contemporánea, César, digo, eso ha quedado claro. Pero ¿no? Por supuesto, esto independientemente de todo esto, acá hay, ¿no es cierto?, una gran improvisación y un gran efecto marketinero en la población, que lamentablemente el pueblo argentino no se da cuenta y dice, bueno, viene la Fuerza Armada, qué bárbaro, meten la Fuerza Armada en Rosario. ¿Qué es eso? Cuando sientan las consecuencias de lo que es que las Fuerzas Armadas entren a trabajar en un conflicto interno, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son de peligrosas esas consecuencias para la fuerza propia y para la población civil. Y vuelvo a repetir, yo tengo mis serias dudas si las Fuerzas Armadas van a cumplir estas órdenes, ¿no es cierto?, de involucrarse en el marco interno, en perseguir narcotraficantes o células de narcotraficantes o los que andan vendiendo narcotráfico, lo que sea, y mucho menos células
digamos, o terrorismo que no existe hasta este momento identificado en la República Argentina. No me digan que esos 4 cazafantasmas que el otro día aparecieron en un video muy raro el video, eso son una organización terrorista. Me están jodiendo, eso es una organización terrorista. Entonces, ¿cuál es la organización terrorista? ¿Para qué quiere usar a la Fuerza Armada? Esto es porque le sacan las misiones principales, que son la defensa del territorio, de la soberanía, de los recursos naturales estratégicos, la defensa del espacio aéreo, de nuestro mar continental, el enemigo que tenemos enfrente, que es Gran Bretaña, que nos está usurpando parte de nuestro territorio y está efectuando exploración y explotación hidrocarburífera, ¿no es cierto?, en el mar continental que nos pertenece, la entrada a la Antártida, tantas cosas tenemos para defender con la Fuerza Armada y la queremos denigrar poniéndola en funciones totalmente subalternas. Milani, Gustavo Sileri lo saluda. Justamente pensaba, digo, cuando las Fuerzas Armadas, que lo comentaban recién, no hizo su función específica de defensa exterior, digamos, de cualquier agresión, terminó en un genocidio la última vez en Argentina, todo ese proceso. Pero le quería preguntar a usted, ¿cómo evalúa, algo ya dijo, la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa? Un desastre en todo sentido. Vuelvo a repetir, no hablemos del ámbito internacional, ustedes saben bien, ¿no es cierto?, el ofrecimiento para formar parte de una flota combinada al mando de Estados Unidos en Medio Oriente, cuando no tenemos controlado nuestro espacio, nuestro mar territorial, queremos mandar buques afuera, o nuestro apoyo al grupo Ramstein, es decir, a los miembros de la OTAN, en este momento, justamente en este momento, que es el grupo de apoyo, ¿no es cierto?, a Ucrania contra Rusia. ¿Qué intereses tenemos nosotros, los argentinos? ¿Qué intereses soberanos tenemos contra Rusia? Ninguno. ¿O vamos a entrar en guerra con Rusia? Bueno, estas son las cosas que hizo Petri. Y Milei es el comandante en jefe, tendría que haber parado todo esto. Está mal asesorado. El presidente está mal asesorado por este tipo de personaje como Petri, que es un ignorante, voy a repetir, un ignorante absoluto, un irresponsable, ¿no es cierto?, y un improvisado en todo lo que hace, y aparte ineficiente. No hablemos de las cuestiones internas de las Fuerzas Armadas, porque tengo para hablar horas del desastre que es, ¿no es cierto?, en el reequipamiento individual de las Fuerzas Armadas, en el racionamiento, en los salarios del personal militar, que lo están aumentando un 2%, pero ha perdido, en todo el año, cerca de un 15% de su valor real el salario de las Fuerzas Armadas. Entonces, y tenemos un gran porcentaje de las mismas que están en la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Llámese soldado voluntario, suboficiales hasta grado de sargento, hasta grado de teniente y un poco más arriba también. Entonces, no se han equiparado las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad como se venía intentando, ¿no es cierto?, hasta el año 2023. Como esto tengo muchísimas cosas más para decir, pero lamentablemente esto es lo que está pasando. Y ahora, con este nuevo intento de no tenemos Fuerzas Armadas en condiciones para defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro mar continental, nuestro espacio aéreo, y queremos meter a la Fuerza Armada en narcotráfico y el supuesto terrorismo que no existe todavía. Quiero saber dónde está el terrorismo. Entonces, todo esto es producto de la acción de Petri, claro, y de la acción de Bullrich, ¿no es cierto?, que parecía ser su superior, ¿no es cierto?, porque todo esto parte, ¿no es cierto?, de una idea de involucrar a las Fuerzas Armadas en esto. Imagínense lo que sería las Fuerzas Armadas, por favor, les pido, y que hagan conciencia al pueblo argentino. Las Fuerzas Armadas interviniendo en el marco interno, interviniendo en Rosario, por ejemplo. ¿Interviniendo en dónde? O siguiendo a estos 4 cazafantasmas que aparecieron el otro día ahí. A las Fuerzas Armadas, con tanques, con cañones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, por favor? César, te agradecemos mucho tu tiempo con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, siempre es instructivo hablar con vos, sobre todo por el conocimiento, ¿no?, de estos temas, como habiendo sido el jefe del ejército de la Argentina. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo para todos ustedes, y para la audiencia. César Milani, ahí dialogando y dándonos su punto de vista sobre este supuesto DNU que se está creando para que el ejército, ¿no?, y las Fuerzas Armadas puedan participar de la seguridad interior.
AM